entonces retomemos eso. Entonces, operadores no acotados. Y la noción de adjunto, de operador adjunto. Bueno, entonces habíamos dicho que, entonces, definición, un operador T definido sobre un subespacio vectorial D de E, que es lo que llamamos el dominio del espacio Banach E en F, lineal, es un operador, por definición, un operador no acotado. O sea, cualquier cosa, ¿no es cierto?, definida sobre esto tiene que ser subespacio vectorial de E, ¿no es cierto? O sea, cualquier cosa definida sobre un subespacio vectorial de E a valores en un espacio Banach F lineal se dice no acotado. Entonces, T se dice acotado, ¿no es cierto?, que sería, entre comillas, la negación de lo anterior, pero que no es exactamente así. Si solo si existe una constante C mayor o igual que 0, tal que T de X en F, por supuesto, es menor o igual que C, norma de X en E. ¿Ok? Ahora, lo que es interesante es que un operador acotado es, en este caso, no acotado. ¿Están de acuerdo? Porque un operador acotado es un operador que además satisface lo que está arriba, o sea, un operador lineal. Está definido sobre un subespacio vectorial, de modo que es no acotado. Pero habíamos dicho de que esa pequeña contradicción en el lenguaje es algo que los matemáticos están bien acostumbrados. El ejemplo clásico es una función no lineal, uno la define como cualquier función, y una función lineal es una función que satisface ciertas condiciones, ¿no es cierto?, ciertas identidades, y una función lineal resulta ser también no lineal, pero eso, bueno, habíamos dicho, no es algo que nos moleste demasiado. Entonces, después introdujimos también la noción de, dígame. Me quedó la duda, o sea, entendí que en el fondo ese operador acotado es no acotado porque es un operador lineal, pero ¿por qué se habla de operador no acotado? ¿Por qué no se emite esa parte? Porque, a ver, cuando un operador es lineal, ¿no es cierto?, una característica importante de él es que sea continuo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces, ahora, el no ser continuo, en el caso de los operadores que están definidos sobre todo el espacio, ¿de acuerdo? Sobre todo el espacio, no, pensemos en los operadores definidos sobre todo el espacio, no sobre un subespacio vectorial que no necesariamente es igual a todo el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, los operadores que están definidos en todo el espacio, ¿ya?, se dividen en dos: los continuos y los que no son continuos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es una definición bastante clara, ¿no es cierto? Ustedes tienen el saco de los operadores continuos y los que no son continuos. Estamos pensando en operadores que están definidos en todo el espacio, ¿ok? Ok. Bueno, gracias a la caracterización de los operadores continuos, sabemos que un operador es continuo sí y solo sí es acotado. En este sentido, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, esto es para todo X en el dominio de T, ¿no es así? Ahora, para los que están definidos en todo el espacio, esto es para todo X en E, ¿de acuerdo?
Entonces, para lo que están definidos en todo el espacio, ser continuo, ¿no es cierto?, es equivalente a ser acotado. Claro. Entonces, cuando uno generaliza al caso de operadores que no están definidos en todo el espacio, lo anterior ya no es cierto. ¿De acuerdo? No es cierto que un operador es continuo si solo sí es acotado. Y entonces ahí lo que se hace es decir, mire, a todos los operadores lineales los vamos a llamar no acotados. ¿Ya? Sí. Y dentro de todos esos, los que son acotados los vamos a llamar, o los que cumplen esta desigualdad que está aquí, y que después vamos a ver que también es equivalente a la continuidad, ¿de acuerdo? Los vamos a llamar acotados. Así de simple. ¿Ya? Mira, es una convención. Final de cuentas es una convención a la cual uno se termina acostumbrando. Se usa como distinción. Es como distinción, exactamente. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Bien, entonces, después un operador se dice cerrado. Sí, solo sí, perdón. Se dice cerrado. Sí, solo sí. El grafo de T es cerrado en E plus F. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la definición. Pero el grafo, por supuesto, son los x, t de x, tales que x está en el dominio de T. ¿No es así? Ese es el grafo de T. Entonces el grafo de un subconjunto de E plus F. Y si resulta ser un subconjunto cerrado, entonces vamos a decir que el operador T es cerrado. Bueno, una de las cosas que probamos es que si un operador es cerrado, entonces su kernel es cerrado. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las notas? 1. T cerrado implica que el kernel de T es cerrado. ¿Por qué era eso? Porque el kernel de T cruz el 0, ¿no es cierto? Es un subconjunto de E plus F. ¿Ya? ¿Es igual a qué cosa? Al grafo de T intersección 0 cruz F. Perdón, E cruz 0. ¿Ah? O sea, sí, E cruz 0. ¿Ya? Entonces, este conjunto de aquí es cerrado. ¿Por qué razón? Porque es el grafo, intersección, el grafo que es cerrado, intersección, ese conjunto que también es cerrado por ser el producto cruz de dos cerrados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se caracteriza la noción de ser cerrado? A través de sucesiones. ¿Ya? Entonces, T es cerrado, sí, solo sí, ¿qué cosa ocurre? Sí, solo sí, el grafo es cerrado en E plus F, pero cuando un conjunto es cerrado en un espacio topológico, en un espacio métrico, perdón, o en un espacio, en este caso, normado. Sí, solo sí, cada vez que uno toma una sucesión en el conjunto que converge a un punto, su límite, ¿no es cierto?, el punto ese en cuestión, ¿qué pasa con él?
está dentro del conjunto. ¿Está claro? Y por lo tanto, sí, solo sí. Cada vez que tomamos una sucesión en el dominio de T y ponemos yn igual T de xn que converge tal que xn converge a x e yn converge a y, entonces, ¿qué cosa pasa? X, y está en el grafo de T y y, bueno, este de X. O sea, perdón, mejor lo voy a escribir así. X está en el dominio de T, y es T de X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es una forma de probar a través de sucesiones que un operador es cerrado. Ahora, me hicieron una muy buena pregunta ayer, diciéndome, bueno, de aquí uno deduce que el dominio de T tiene que ser cerrado, porque decían, bueno, aquí uno toma una sucesión xn en el dominio de T que converge a X y uno deduce que X está en el dominio de T. ¿Dónde falla ese argumento? ¿Por qué uno no puede deducir de ahí que el dominio de T es cerrado? Pregunta, o sea, ¿alguien podría dar una respuesta? Que bueno, fue lo que respondió ayer, pero es porque al final la sucesión y tiene en verdad no es cualquiera, es tal que además su imagen también converge en el conjunto F. ¿Sí? Eso. Exactamente, Sebastián. Aquí la sucesión xn no es cualquier sucesión xn en el dominio de T que converja a un punto X, que sea convergente, no cualquier sucesión xn en el dominio de T convergente a un punto X satisface que ese límite X tende de T. Son muchas sucesiones, estoy de acuerdo con ustedes, pero no todas las posibles sucesiones que uno pueda tomar convergentes dentro del dominio de T. Son solo aquellas que satisfacen además ¿qué condición? De que sus imágenes T de xn, que son los yn, también forman sucesión convergente. ¿Está claro? Y esa reduce enormemente la clase o el conjunto de todas las posibles sucesiones convergentes en D de T. Bueno, y la tercera nota que hicimos es ¿qué cosa? De que si un operador es cerrado, uno está tentado de utilizar ¿qué teorema para deducir que T es continuo? El grafo cerrado. Teorema del grafo cerrado, porque aquí uno dice, mire, usted tiene un operador T que va de dominio de T, olvidémonos del espacio B, simplemente conservemos la norma inducida, en F con la norma de F, ¿no es cierto? Que es un espacio bata. Bueno, aquí tenemos T de este espacio en ese espacio, que es cerrado. Pucha, aquí la gran tentación es usar el teorema del grafo cerrado y concluir ¿qué cosa? Que es continuo. Que T es continuo. Pero ¿por qué falla ese argumento? ¿Por qué no se puede usar eso? ¿Ah? No es E. ¿Perdón? ¿Sí? El T no es E. Claro. Primero que nada, de T no es E, pero eso, si fuera esto, de acuerdo que ustedes se puede usar el grafo cerrado, pero si este espacio que está aquí fuese ¿qué cosa? Un Banach por sí mismo, cosa que se tendría en qué caso, cuando este subespacio vectorial dotado de esta norma, ¿cuándo podemos asegurar que es Banach? ¿Cuándo es cerrado? Cerrado, claro, exactamente.
Si el dominio de T fuese un subespacio vectorial cerrado de E, inmediatamente, ¿qué pasaría con este conjunto? Con este espacio. Sería Banach. Y por lo tanto se podría aplicar el teorema de grafo cerrado. ¿Están de acuerdo? No habría ni un problema en utilizarlo. Están todas las hipótesis. Operador cerrado, espacio de Banach en espacio de Banach. Y se acabó. Conclusión, T es cerrado. Pero, o sea, T es continuo. Pero en el 99,99% de los casos interesantes que vamos a estudiar en este curso, este dominio de T no es cerrado. ¿Están de acuerdo? Sino que es el caso que más nos va a interesar es el caso en que D de T es denso en E. O sea, el caso que más nos va a interesar es cuando el dominio de T barra, ¿cuánto vale? E. Conclusión, D de T normalmente va a ser un subespacio vectorial estrictamente contenido en E. ¿Ya? A ver, ejemplos muy clásicos de operadores lineales cuyo dominio es simplemente denso en los espacios E, es cuando uno trabaja, por ejemplo, con los espacios LP grandes. ¿Se acuerdan de ello o no los vieron bien en el curso de medida? Por ejemplo, L2, de un dominio de un abierto de Rn, L2 de Rn, son las funciones de cuadrado integrable. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, ese es un espacio de Hilbert, no solo de Banach, son espacios de Hilbert eso, ¿ya? Porque hay un producto escalar. Ahora, los espacios LP para P distinto de 2 son solo Banach. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, esos espacios son funciones muy generales. En particular, funciones discontinuas que están definidas CTP, que tienen muy pocas propiedades de regularidad. ¿De acuerdo? Pero uno puede demostrar que espacios de funciones suaves, por ejemplo, continuas, de clase C1, de clase C2, hasta de clase C infinito incluso, son densos en esos espacios. ¿De acuerdo? Y esos espacios, que son subespacios de los espacios LP, son justamente el dominio de muchos operadores interesantes. Por ejemplo, los operadores que lo que hacen es ¿qué cosa? Evaluar en un punto la función. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. La evalúan en un punto del dominio. Ese operador no está bien definido ¿dónde? En el espacio LP, porque las funciones LP son funciones que ustedes las pueden cambiar en conjunto de medida nula y siguen siendo la misma función o la misma clase de equivalencia. ¿Están de acuerdo? Conclusión, esas funciones de clase LP, las funciones de clase LP no se pueden, no tiene ningún sentido evaluarlas en un punto, y menos tampoco en un subconjunto del dominio original de medida nula. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está en R3, no se pueden evaluar en superficie, no se pueden evaluar en rectas, no se pueden evaluar en puntos, o no tiene sentido hacerlo. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, esos operadores que lo que hacen es tomar una función de LP y evaluarlas en una superficie, pensemos en R3, la evalúan en una superficie o la evalúan en una línea o en un punto, no están bien definidos en todo el espacio LP, pero están bien definidos ¿dónde? En subconjuntos o subespacios de LP que son densos. Por ejemplo, subespacio de las funciones continuas. Las funciones continuas tiene todo sentido evaluarlas en un punto, en una superficie, en una recta, en R3. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tienen ustedes operadores cuyo dominio no es todo el espacio, pero es un subespacio vectorial denso. Bueno.
Entonces ahora vamos a introducir la noción de adjunto. Ahora, esta noción de adjunto tiene por finalidad generalizar la noción de operador adjunto o operador simétrico en el caso de la dimensión finita. ¿Ya? Bueno, en el caso de la dimensión finita, les dejé de ejercicio también la clase pasada que todos estos conceptos que hemos visto aquí son prácticamente equivalentes. O sea, si E es Rn y F es Rm, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos es que el dominio del operador T, sin perder generalidad, suponemos que es todo Rn, o sea, coincide con el espacio E. Porque si no, como es un subespacio vectorial, sería Rn-1, Rn-2 o algún Rep con P menor que N, y cambiamos P por N y tenemos que el dominio es Rn. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, en dimensión finita, los conceptos de operador no acotado, operador acotado, operador continuo, esos tres conceptos coinciden plenamente. ¿Ok? Además, todos los operadores en dimensión finita son cerrados también, porque el grafo es un subespacio vectorial de un espacio de dimensión finita y por lo tanto es cerrado también. ¿Ok? Conclusión, en dimensión finita todos estos conceptos son uno solo, en el fondo. ¿Ya? Y uno comienza a diferenciar estos conceptos a medida que pasa a la dimensión infinita y a medida que el dominio del operador ya no es todo el espacio. Entonces, vamos a ver la noción del punto. De operador adjunto. Bueno, aquí lo que queremos hacer es generalizar al caso de la dimensión infinita la noción de matriz transpuesta. Ustedes recordarán que en dimensión finita, o sea, cuando E es Rn y F es Rm, entonces el operador T se puede representar siempre a través de una matriz, ¿no es cierto? Una matriz M por N, ¿ya? En donde T aplicado a X es simplemente la matriz A multiplicado por el vector X, ¿ya? Y uno define el operador traspuesto o adjunto de T como el operador, llamémoslo T estrella, aplicado a X, va a ser la matriz A traspuesta aplicado a X, ¿de acuerdo? Y ese operador traspuesto va ahora de Rm o a valores en Rn, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es cómo generalizamos eso al caso de la dimensión infinita. Bueno, y esto se hace por este concepto haciendo uso de lo que los matemáticos llaman la dualidad, o esta forma de ver el mundo de manera dual, que en mi opinión es la mayor contribución que ha hecho la matemática al pensamiento humano, que es introducir justamente esta herramienta de visión mental de las cosas del mundo que nos rodea de manera dual, que no es exactamente mirarla a través del espejo, sino que es mirar como a través del espejo, pero como torcido, no sé, es una cosa que hay que leer el libro de Alicia en el País de las Maravillas para darse cuenta de qué significa la dualidad, ¿ya? O hacer un poco de mecánica cuántica para pasar a los espacios duales.
Entonces, la forma de definir la noción de adjunto es bien simpática. Fíjense, entonces nos vamos a dar un operador T de un espacio de Banach E, perdón, del dominio de T a valores N. Como siempre, E y F Banach, ¿no? Y T del dominio de T, subconjunto de E a valores en F. Tal que esto lo vamos a hacer para operadores T con dominio denso. Esto es en realidad sin pérdida de generalidad, porque si el dominio de T no fuese denso, ¿de acuerdo? Podríamos cambiar E por qué espacio. Por el espacio E', ¿no es cierto? Que sería la adherencia de D de T en E, ¿de acuerdo? Porque eso también es un subespacio vectorial. ¿Ya? Y hacemos todo el trabajo en E', que sería la adherencia de D de T barra, y por lo tanto lo que tendríamos ahí sería que ese nuevo operador, que ahora está definido en ese nuevo dominio pero subconjunto de E', es denso, por definición. Entonces, eso es sin pérdida de generalidad. Entonces, queremos definir un operador, llamémoslo T estrella, que vamos a llamar adjunto de T, y que este operador queremos que generalice la noción de matriz adjunta o de operador adjunto en dimensión finita. Y para ello, lo que vamos a hacer es algo que se hace mucho en matemática y que consiste en decir, mire, yo quiero definir algo que tenga tal propiedad, que va a ser la propiedad clásica que define la matriz adjunta, y ver que esa propiedad caracteriza completamente al ente que uno quiere definir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, queremos definir un operador T estrella adjunto de T a partir, vamos a decir, de la propiedad fundamental o básica siguiente. Lo que queremos es que se cumpla lo que está aquí, de que T de X aplicado a Y, esto tiene que ser dualidad F, F', ¿cierto? Queremos que sea igual a X, T estrella aplicado ahí, dualidad E', y esto para todo X en el dominio de T, para todo Y en el dominio de T estrella. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora mismo, paso a paso, de que simplemente tratando de satisfacer este deseo, que es esa igualdad que está ahí, ¿ya? Para todo X en el dominio de T y para todo Y en el D de T estrella, esa igualdad obliga a que T estrella esté definida de una cierta manera y no de otra, o sea, lo caracteriza completamente. ¿Me explico? ¿Está claro o no? La tarea que nos estamos proponiendo. ¿Ah? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? A ver, cuando uno mira esto, lo primero que se da cuenta, entonces, llamemos asterisco a esto. Entonces, si uno quiere
que asterisco sea cierto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que observamos? ¿O qué es lo primero que obliga a T estrella? Obliga a que T estrella sea un operador de un dominio. Entonces, si queremos que esto sea cierto, lo primero que observamos es que T estrella tiene que ser un operador definido sobre un dominio T estrella que sea un subconjunto de ¿quién? De F estrella. De F', ¿no es cierto? F', no F estrella, sí. ¿No es cierto? Tiene que ser subconjunto de F'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque este punto Y o sea, lo Y en D de T estrella tiene que estar en F', ¿de acuerdo? Y esto tiene que ir a valores ¿dónde? En E'. Bueno, eso es lo primero. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre en dimensión finita? ¿No es cierto? Porque en dimensión finita, el operador, la matriz adjunta, o sea, si ustedes tienen una matriz A o un operador representado por T, ¿no es cierto? T representa un operador que va de Rn en Rm. La adjunta, que estaría representando T estrella, va de Rm en Rn. Pero Rm es el dual de Rm. Y Rn es el dual de Rn. ¿De acuerdo? Entonces, si T va de E en F, el dual o el operador adjunto tiene que ir de F' en E'. Y además, un punto Y va a estar en el dominio de T estrella si solo sí, ¿qué cosa pasa? Si solo sí, la igualdad asterisco se cumple ¿para qué valores de X? Para todos los del dominio de T. Para todos los dominios de T. ¿De acuerdo? Entonces, sí, solo sí, asterisco se cumple para todo X en el dominio de T. Y ahora, si esta igualdad se cumple, ¿no es cierto?, para todo X en el dominio de T, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que la aplicación que a X, ¿no es cierto?, en el dominio de T hace corresponder lo que está aquí, ¿no es así? Ese número real, ¿qué es? Es, entonces, sí, solo sí, la aplicación que a X en dominio de T hace corresponder Tx aplicado a Y, ¿no es cierto?, dualidad F', es una forma lineal continua. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque si Y está en el dominio T estrella de Y es un elemento de ¿quién? Está obligado a ser un elemento de E'. Por lo tanto, esto sería ese elemento de E' aplicado a X. Pero por la igualdad, lo que está pidiéndose es que la aplicación que a X hace correr, en términos de T me refiero, no en términos de estrella,
la aplicación que a x hace corresponder de x, y, tiene que ser lineal continua en E o en dominio de T. ¿Están de acuerdo? Porque el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y si Y estuviese en el dominio de T estrella, entonces tendríamos que esto de aquí define una forma, esto es una forma lineal aplicada a X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vale. ¿Está claro o no? Bueno, y ahora podemos escribir, gracias a eso, podemos escribir quién es dominio de T estrella. Entonces, así, el dominio de T estrella, ¿quién será? En términos de T, ¿no es cierto? Van a ser todos los Y en F', ¿no es cierto? Tales que esto de aquí es una forma lineal continua en D de T. Pero cuando uno es una forma lineal continua, significa que existe una constante C mayor o igual que 0, tal que el módulo de Tx, Y es el módulo es menor o igual que C, norma de X en E, para todo X en el dominio de T. ¿Estamos? De X, Y menor o igual que norma. ¿Ya? Ese es el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Además, si Y está en este dominio, o sea, cumple esa condición que está ahí, entonces la forma lineal, llamémosla G sub Y, digamos, que estaría definida del dominio de T, subconjunto de en R, y que toma un X y le hace corresponder Tx a Y, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos de esto? Es continua, ¿no es cierto? O sea, satisface esa desigualdad que está ahí. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esta forma lineal? Que está en principio solo definida sobre ¿dónde? Sobre dominio de T. Pero que es un subconjunto denso, ¿están de acuerdo o no? Por hipótesis. Estamos trabajando. Lo podemos extender, muy bien. Y entonces se extiende. Ustedes lo pueden hacer por continuidad, la extensión, o por Hahn-Banach. Cualquiera de esas dos alternativas es válida. Lo que sí es importante es que la extensión es única. ¿Por qué razón? Porque el dominio de T es denso. Se extiende de manera única a una forma lineal continua G tilde sub I de E en F. ¿De acuerdo? Además, esa forma lineal continua satisface que es igualdad. Además, G tilde sub Y
Y aplicado a a X, el módulo es menor o igual que la misma constante C, norma de X en E, para todo X en E. Ahora, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a definir, creen ustedes, T estrella Y? Entonces, se define T estrella de Y. Bueno, lo obligamos a que esto sea cierto, ¿están de acuerdo? Porque fíjense ustedes, si el X ustedes lo toman en dominio de T, en vez de tomarlo en E, ¿no es cierto? La función g tilde coincide con ¿quién? Con G. Pero G aplicado a X, ¿quién es? Este X, Y. O sea, es lo que está al lado izquierdo. Por lo tanto, T estrella Y no le queda otra alternativa que ser esta función g tilde sub Y. ¿Vamos? Ya está definido el operador adjunto a partir de esta identidad asterisco, que era nuestro deseo, objeto de deseo original. ¿De acuerdo? Lo único que queríamos nosotros es que esto se satisfaciera como sea. ¿De acuerdo? O sea, a nosotros nos interesa definir T estrella de una sola forma o con un solo objetivo final, que es que esa igualdad se cumpla. Y aquí hemos probado que esta igualdad en realidad caracteriza completamente al operador T estrella. ¿Ya? O sea que si uno quiere que la igualdad se cumpla, hay una sola forma de definir T estrella, al igual que su dominio, etc. Bueno, y esa es la definición del operador adjunto, y que en todo lo sucesivo, más que su definición, lo que nos interesará siempre es esta propiedad que está aquí abajo, que es la propiedad que cumple las matrices, la matriz transpuesta, ¿de acuerdo? O el operador adjunto en dimensión finita. Bueno, lo primero que vamos a probar, proposición, es que si T es a dominio denso, para que dominio de T barra es E, entonces el operador adjunto es cerrado. ¿Ok? Primera propiedad, el operador adjunto siempre es cerrado. Entonces, demostración. Bueno, aquí lo que hay que hacer es tomar la definición de dominio de operador cerrado a través de sucesiones. Entonces, ¿qué nos damos? Voy a borrar esta identidad que es muy fácil de recordar. Entonces, demostración. Nos vamos a dar qué cosa. Sea yn, T de yn, T estrella yn, una sucesión donde en el grafo de T estrella, que es un subconjunto de f' cruz e', y tal que ¿qué cosa ocurre? Yn converge a un cierto z en f' y T estrella de yn converge
a un U en E'. ¿Ok? ¿Ya? Por demostrar qué cosa, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que Z está en el dominio de T estrella, ¿no es cierto? Y que U no es otra cosa que T estrella de Z. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pregunte si hubiera alguna duda. Bueno, ¿qué haremos para probar esto? ¿Qué vamos a usar? Habrá que usar la genética del operador de adjunto. Esa genética es ¿qué identidad? La identidad del adjunto, ¿no es cierto?, que nos permite escribir qué cosa. Entonces, ahora bien, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que, ahora bien, sabemos que para todo X en el dominio de T, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que Tx aplicado a yn, ¿no es cierto? Esto es f', es lo mismo que ¿quién? Que x aplicado a t estrella de yn. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y haciendo n tendido a infinito, ¿no es cierto?, ¿qué se concluye? Este término aquí, esto es fijo, y este converge a z. Entonces, le podría haber llamado y mejor, pero bueno, ya le llamé z. Así que esto es tx aplicado a z, es lo mismo que ¿quién? Que x aplicado a 1, que es el límite de los t estrellas y n. Y esto es válido para que x. Bueno, de aquí, ¿qué se concluye? De aquí concluimos que z, ¿dónde está? Que z está en el dominio de t estrella, pues la aplicación que a x hace corresponder tx, z es una aplicación lineal continua sobre el espacio E, o el espacio D de t, mejor dicho. ¿De acuerdo? Pues, ahora, en términos de mayoraciones, lo que tenemos es esto, ¿no es cierto? Eso de ahí es igual a ¿quién? A x, u, por lo tanto, es menor o igual en módulo, ¿no es cierto? Que ¿qué cosa? Que la norma de u en E', la norma de x en E, o sea, es menor o igual que una constante c, norma de u en E. ¿Estamos de acuerdo? Y eso por definición está diciendo que z es un elemento de dominio de t estrella. Además, ¿cuánto vale t estrella de z? Bueno, t estrella de z es esta aplicación. Es la aplicación que a x hace corresponder tx aplicado a z. ¿No es cierto? Pero tx aplicado a z es igual a x aplicado a u. Y esa aplicación entonces es u. ¿Está claro? A ver,
no lo escucho decir nada, lo cual me preocupa. ¿Es preocupante o simplemente que...? No, de que estoy muy un poquito atrás, estoy tratando de copiar yo, profe. Ah, ya, fui muy rápido, parece. A ver, díganme ustedes dónde se quedaron. Hacemos de nuevo la demostración mejor. ¿Ah? Primero, Z pertenece al dominio de T estrella solo porque al final cumple la propiedad para todo X en el dominio de T. Y eso es, con eso se dice que Z está de T estrella. Claro. Sí. Ya, ok. Claro, esta desigualdad es válida para todo X en dominio N. ¿Ya? Bueno, hay dos formas de verlo. Una forma es mirar simplemente eso, que la mejor manera de hacerlo, a mi juicio, que es tener que hacer la estimación aquí abajo. ¿De acuerdo? Porque cuando un Z está en el dominio de T estrella, recordemos, ¿cuándo Z está en el dominio de T estrella? Cuando la aplicación que a X en el dominio de T hace corresponder esto, Tx aplicado a Z, ¿está claro? Sí. Es lineal continuo en X. Sí, claro. Ya. Ahora, pero esta aplicación que a X hace corresponder Tx aplicado a Z, por esta igualdad de acá, no es otra cosa que el elemento U, ¿está claro? Aplicado a X, si ustedes quieren. O sea, se representa por U. Es simplemente U. Ya. Ahora, esas representaciones son en espacio raro, porque aquí el Tx está en F, esto está en F', esto está en E y esto está en E'. Pero no importa, si lo que a uno le interesa es el resultado final nomás, el número real. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, la aplicación que a X hace corresponder esto, todo eso, que es un número real, ¿estás de acuerdo? Es simplemente la forma lineal U del espacio de prima aplicado a X. ¿Ya? Y por lo tanto, es lineal y continuo, o sea, satisface esta desigualdad que está ahí. ¿Ya? Que es la que caracteriza a los elementos de dominio de T estrella. ¿Más preguntas? Sí, profe, Sí. tengo una pregunta. Sí, dígame. Quizás estoy mezclando las nociones, pero Ya. ahí lo que está diciendo es que ese operador es acotado. Claro, es lo mismo, sí. Porque en el caso de formas lineales, ¿no es cierto? Claro, esta desigualdad es la desigualdad de continuidad también. Sí, Y de acotamiento, lo que ustedes quieran, porque si tú quieres, si uno toma el sub sobre X en dominio de T, de todas estas cantidades, divide por la norma de X, obtiene que es menor o igual que C. sí, Y, o sea que la norma de ese operador, o de esa forma lineal, es menor o igual que C, o sea, está acotado. ujú. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, no. ¿Más preguntas? Bueno, Bueno. un paso final, ¿cómo desde ya todo lo que construimos, porque al final tenemos la cota que nos dice que Z está en el dominio de T estrella. Después, Ya. ¿cómo concluye que T estrella es Z igual U? Solo ¿por qué? Sí, Porque, buenísimo. míralo aquí. Ok, sí. T estrella, esta aplicación que a X hace corresponder eso, es T estrella de Z.
por definición. Ya, ok, perfecto, por la definición del Claro. punto, entonces. O sea, esto es T estrella, coma X. O X, T estrella, digamos. ¿Ah? Y eso es igual a X, U. Por lo tanto, U igual T estrella de Z. Estrella de Z. Bueno. Ya, ok. ¿Ya? Ya, perfecto. Bueno, este es todo lo que hemos conversado ahora y todas las cosas que hemos escrito es lo que está detrás de esto es un espíritu dentro de la matemática que se llama la dualidad. ¿De acuerdo? Bueno, esa forma de ver el mundo de manera dual es, como conversábamos antes, posiblemente la mayor contribución de la matemática al pensamiento humano. O sea, no hay nadie, no hay ningún pensador que maneje con facilidad esto, salvo los matemáticos. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es que esto es un aporte o no, y la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque los operadores duales y el análisis funcional han tenido aplicaciones en mecánica cuántica. O sea, esto ha permitido que la gente que introdujo la mecánica cuántica matematizara la mecánica cuántica. ¿Ya? O sea, mejoró el entendimiento del mundo que nos rodea. Ahora, esto no es fácil de incorporar dentro de la mente en la forma racional y esta herramienta no es fácil de incorporarla. O sea, no siempre es fácil dualizar. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que hacen optimización, ¿han escuchado hablar del problema dual alguna vez? Sí. Bueno, lo que hay detrás del problema dual es el espíritu de la dualidad, ¿de acuerdo? Que es este que estamos mostrando aquí. Ahora, a mí me gusta más el ejemplo de la mecánica cuántica, pero bueno, hay que empezar por cosas más simples, creo yo, ¿eh? Bien, consultas. Sí, profe, ¿Ya? yo tengo una duda con respecto a la propiedad que acaba de borrar. Sí. Que es una duda de lectura, básicamente. Lo que nos está diciendo la propiedad es que todo adjunto es cerrado, ¿no? Sí. Eso es... Siempre el operador adjunto es cerrado. Ya. Claro. Ahora, hay una pequeña hipótesis, perdón, voy a sacar el chaleco. Hay una pequeña hipótesis, y que es que el operador original tiene que ser a dominio denso, un operador no acotado a dominio denso. ¿Ya? Ujú. Ahora, esa es una hipótesis sin pérdida de generalidad. ¿Por qué razón? Porque uno puede reemplazar el espacio Banach E por la adherencia del dominio. ¿Ah? Bueno, terminemos la clase. Entonces está diciendo que la hipótesis de que sea denso como que después no es necesaria, ¿o estoy entendiendo mal? No, no es que no sea necesaria, sino que tú siempre puedes ponerte en una situación donde se cumple la hipótesis que es, entre comillas, equivalente a la situación original en que estabas y que tenías la sensación de que no se estaba cumpliendo. ¿Estás de acuerdo? Ah, ya, ok, perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Terminemos con una nota que es cómo están relacionados los grafos del operador T con el operador T estrella. ¿De acuerdo? Para entender un poquito mejor estos argumentos de dualidad.
Entonces, para eso vamos a tomar un punto Y, coma, entonces sea Y, coma T estrella de Y, que lo vamos a llamar F por definición, un elemento del grafo de T estrella. ¿Ya? Bueno, esto es equivalente a decir ¿qué cosa? ¿Qué significa que F sea T estrella de Y? Significa que si uno calcula, bueno, para todo X en el dominio de T se tiene la igualdad de siempre, o sea, Tx aplicado a Y es lo mismo que ¿quién? Que X aplicado a T estrella de Y, que es F. ¿No es así? ¿Ya? Bueno, eso es equivalente a decir simplemente ¿qué cosa? Que menos X, perdón, menos X, F más Tx aplicado a Y es igual a 0 para todo X en el dominio de T. Pero esto de aquí lo podemos escribir de qué manera. Podemos escribir como que X, T de X por producto punto, ¿no es cierto?, escalar con F o menos F, ¿no es cierto?, coma Y vale 0 para todo X en el dominio de T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Equivalente a decir que menos F, Y, ¿dónde está? El ortogonal. Sí, más que producto escalar aquí es como aplicado a, ¿no es cierto? En los productos, en el espacio producto cruz. ¿Ah? Esto sería E cruz F, F' cruz E', que es el dual del otro. ¿Ah? Entonces, menos F, Y está en el grafo, ¿no es cierto?, de T ortogonal. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, ¿cuál es la igualdad que se produce aquí? Se está produciendo la igualdad de ¿qué? Grafo de T ortogonal, o mejor dicho, grafo de T estrella. Si a esto le aplicamos un operador J que lo voy a definir inmediatamente, se obtiene el grafo de T ortogonal, donde J toma un elemento Y, F en F' cruz E' y le hace corresponder el par menos F, Y en E' cruz F'. ¿Ya?
esta es la relación que cumplen el grafo de T estrella con el grafo de T, que uno es, entre comillas, el ortogonal del otro, pero salvo esta inversión antisimétrica que invierte las cosas pero además con un signo menos en uno de los dos. ¿Ya? ¿Está claro o no? Algebraicamente no tenemos muchas discusiones, ¿o sí? No, sí, que está claro. Algebraicamente es muy simple. Hay que tener cuidado, nomás que hay que irse con pisando huevos y llegar a esto de acá sin quebrar ninguno. ¿De acuerdo? Consultas para ir terminando. Profe, Dígame. yo tengo una duda de un recuerdo vago que tengo de análisis. Perfecto. Que no estoy seguro, creo que había un resultado que era en un espacio vectorial, o sea, un espacio de Banach. Ya. Se tenía que los subespacios o eran cerrados o eran densos en el espacio. ¿Eso es verdad o es un recuerdo falso? Esa es la pregunta. A ver, ¿me repite la pregunta un poquito al final? Sí, que si los subespacios vectoriales de un espacio de Banach, o bien eran densos en el espacio o bien eran cerrados. No. ¿Puede ser o no? No. No, Creo que te refería, creo que caracterizaba un nivel plano, si no me equivoco. Ah, puede ser. Sí. Sí. no, sí, a ver, un Sí, con subespacio, hiperplano sé que ya sí. los subespacios vectoriales pueden ser densos, pueden no serlo, pueden ser cerrados y pueden no serlo. La verdad es que todas las alternativas posibles son ciertas. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Ahora, en el caso de los hiperplanos, si el hiperplano está definido por una función lineal, no es cerrado. Si por una función lineal, si es continua, es cerrado. Si no es continua, no es cerrado. O sea, sí, solo sí es cerrado, sí, solo sí la aplicación lineal que lo define o la forma lineal que lo define es continua. Gracias. ¿Ya? Eso se puede demostrar y creo que lo demostramos en clase, pero no me acuerdo. No estoy seguro. Puede que no, ¿eh? Eso es materia de análisis.